Segundo, que en el Plan General de Carreteras aprobado por este Gobierno 2004-2013 se estableció que se invertiría en carreteras 60 millones de euros anuales. No se ha hecho ningún año, ninguno. Eso se aprobó para el 2004. En el 2010 la inversión en carreteras del Gobierno de Aragón es de 43 millones, o sea, una tercera parte menos de lo que tenían que haber invertido ya en el 2004, y eso ha traído como causa que el Gobierno tenga que acudir rápidamente a elaborar un proyecto red. Proyecto red que sería una barbaridad que se adjudicase hasta que no tengamos los informes. No ha querido nunca hacer Yesa y no ha querido nunca hacer Viscarrués. Y son las obras más importantes del Pacto del Agua y que más trascendencia tienen para los regadíos. Sin esas obras, las modernizaciones y los nuevos regadíos no tienen ningún sentido. En definitiva, lo que ha caracterizado a la actuación de este Gobierno ha sido su pasividad ante el desmantelamiento del sector, disminución de fondos, creación de una estructura empresarial que se ha convertido en la prioridad del departamento. Observen que en los últimos 2 o 3 años prácticamente no ha habido ninguna empresa agropecuaria auxiliar relacionada con el sector, por ejemplo, piensos, abonos, maquinaria, medicamentos, que haya tenido beneficios o que haya incrementado su actividad, salvo alguna empresa pública como es el caso de Sirasa, una peculiaridad digna de estudio.